realmente fue una gran sorpresa que se presentaran fuerzas de seguridad fuertemente armadas, 6 de la mañana en la casa de uno, detenerlo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Y sin ninguna explicación de sobre qué se trataba, es conducido uno a tribunales. Creo que aquí, donde se da la primera violación flagrante al debido proceso, es cuando la juez Silvia de León autoriza la orden de arresto sin haber considerado ni revisado que se haya cumplido el debido proceso, porque la acusación está basada en actos administrativos y ellos están regulados en la ley de contrataciones. Nos acusan de fraude por estos actos administrativos. Entonces nosotros no solo se nos liga a proceso, sino se nos decreta una prisión preventiva cuando los actos que se nos estaban cuestionando estaban totalmente documentados. En las actas de las sesiones de Junta Directiva del ICS estaban documentados en toda la documentación de la licitación. No había nada que nosotros pudiéramos cambiar, no había ninguna razón legal para no otorgarnos una medida sustitutiva del principio. Pero obviamente las razones eran otras. Había que a la Junta Directiva del ICS, con toda la presión mediática que se había generado, había que meterla a la cárcel, ¿no? Si no, el show mediático y político no se daba. Se da otra violación flagrante de los derechos de uno, principalmente de presunción de inocencia, donde este señor Iván Velázquez y la señora Telma Aldana, con toda desfachatez ante los medios públicos, denuncian actuaciones utilizando información confidencial que según la ley no se puede publicar hasta antes que sea conocida en el debido proceso, en la audiencia correspondiente. Entonces uno ve cómo desde el principio el fin era político y donde estas personas, principalmente ellas dos, Iván Velázquez y Telma Aldana, se prestaron y lo violaron, como siempre lo demostraron, no importar los derechos que tiene todo individuo. Y no lo hicieron solo en mi caso, lo hicieron en varios casos, ¿no? Lo interesante y que llama mucho la atención es que se manipuló la información, la estadística, para decir que habían más muertes. Esto se manipula mediáticamente, lo hace este grupito de Acción Ciudadana, y ellos fueron patrocinados por la empresa Baxter, que era la que había perdido el contrato, para realizar toda esta presión mediática. ¿Y qué se derivó de eso? Que la Junta Directiva fue a parar a la cárcel, ¿no? Pero el fondo principal fue la presión mediática de Baxter por recuperar el contrato. ¿Y qué pasó después? ¿Y quién ha prestado los servicios entonces? Baxter. Hay un abuso total de la prisión preventiva y se abusa de él haciendo prórrogas tras prórroga tras prórroga sin causa justificada, y es lo que logran básicamente es que uno esté cumpliendo una condena anticipada. Ya después ya no importa si tienen las pruebas o no tienen las pruebas, con el fin de retrasar más el proceso. Viene el MP y CICIG y presentan una solicitud para trasladar nuestro caso a mayor riesgo, sin ninguna justificación. Los tribunales de mayor riesgo sabemos todos que tienen una agenda mucho más apretada, y si ellos lo hubieran logrado eso, el juicio probablemente tal vez estaría principiando ahorita. Entonces ahí es donde ve uno el deseo de estas personas, porque creo que al fin eran más decisiones personales que institucionales en MP y CICIG, de mantenerlo a uno en prisión. No en ningún momento se cometió ningún acto ilícito. Y eso es lo que las personas estas deben de comprobar, porque aquí no está uno para demostrar su inocencia. Se le tiene que demostrar a uno que es culpable.